provincia. Saludamos a la gente que nos escucha a través de Radio Flash en 2 de Mayo, también estamos en el Sobrevio a través de FM Guaraní y en el norte de la provincia, en El Dorado, a través de Quality FM. Uno de los temas que ayer estuvo en discusión en la Cámara de Diputados de la Nación es este proyecto de alivio fiscal, así se denomina, alivio fiscal, que presentó nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y de acuerdo a los reportes que hay hoy, le estábamos leyendo Infobae, ¿no? Más temprano. Sí, Infobae, muy temprano. Que hablaba de un acuerdo entre oficialismo y oposición para sacar este tema del alivio fiscal, que la discusión había salido de la política y había ido a lo técnico, ¿no? De acuerdo al reporte de esta mañana de Infobae. Una de las voces que se escuchó haciendo planteos, haciendo pedidos desde Juntos por el Cambio es la del misionero Luis Pastori, que está en línea. Diputado, somos Silvia y Laureano. ¿Cómo está? Hola Silvio, hola Laureano, es un gusto como siempre. Muy bien, gracias por la comunicación. No, por favor. A ver, ¿de qué se trata este alivio fiscal y qué posición va a asumir Juntos por el Cambio sobre este tema? Sí, cómo no, con todo gusto. Primero decir que es un proyecto de ley absolutamente necesario en un contexto de saliendo de una epidemia, espero que estemos saliendo realmente. Eso mismo. De una epidemia que ha traído como consecuencia este desastre económico donde muchas empresas han tenido que cerrar, despedir empleados, etcétera, etcétera. Y que a muchas le está costando mucho, a muchas no han reabierto, otras lo han hecho a media máquina, sectores muy castigados. ¿Para qué vamos a profundizar? Todo lo conocemos. Entonces, este proyecto lo que procura tiene 3 ejes, diría yo. El primero es una condonación de deudas de hasta 100.000 pesos en materia tributaria, en materia de tributos aduaneros y también de recursos de la seguridad social. ¿Para quiénes? Para las entidades sin fines de lucro, cooperativas de trabajo, bibliotecas populares, clubes de barrio, entidades de asistencia social, de beneficencia, artística, literarias, ¿sí? Que son una gran cantidad que tienen deuda y que son prácticamente incobrables, ¿no? De modo que no va a tener un impacto fiscal significativo, porque de hecho es muy difícil para el fisco poder cobrarlo. Estos se condonan. Y para micro, pequeñas empresas y para monotributistas también es hasta 100.000 pesos. O sea, a ver, para lo que te decía recién de entidades sin fines de lucro, cooperativa de trabajo, etcétera, es sin límite de monto, ¿sí? La deuda que tengan al 31 de agosto de este año queda condonada en su totalidad. Mientras que para las micro y pequeñas empresas y los monotributistas quedan afuera las medianas y las grandes empresas, allí sí rige este límite de 100.000 pesos, ¿sí? Que alcanza al capital adeudado, más los intereses y demás sanciones, multas que puedan tener. Lo que no se condona son los aportes y contribuciones para las obras sociales, las cuotas destinadas a las ART, esa no entran en la condonación. Este es un eje, Laureano. Bien. El otro eje es un alivio fiscal que tiene que ver con la rehabilitación de las moratorias, ¿sí? La moratoria anterior caducó el 31 de julio del año pasado, se reabre y se incorporan todas las deudas vencidas al 31 de agosto de este año. Y de ahí hacia atrás, y comprende a todos los que no pudieron ingresar en la moratoria anterior, más aquellos que ingresaron pero que el plan haya caducado por falta de pago, van a poder ahora acogerse a esta moratoria, donde van a tener condonación de gran parte de los intereses, no el 100%, pero en gran medida, multas, etcétera, y pudiendo pagar en una cantidad de cuotas que para las micro y pequeñas empresas van hasta 120 cuotas, ¿no? Medianas empresas hasta 60 cuotas y para los grandes contribuyentes hasta 36 cuotas. Estoy hablando de la moratoria, ¿no? Sí. Correcto.
Esto va a vencer no antes del 16 de diciembre, la primera cuota, no antes, o sea que puede ser incluso a posteriori. Y lo otro, el tercer eje, que te decía 3 ejes, nosotros habíamos pedido que se tenga en cuenta, y felizmente pudimos conseguir que el oficialismo acepte, este fue uno de los pedidos que hicimos, que se tenga en cuenta también un beneficio para los contribuyentes cumplidores, porque si no, cuando hablamos de condonaciones y hablamos de moratorias, terminamos de algún modo beneficiando a quienes no han cumplido en detrimento de los que sí han podido cumplir con gran esfuerzo, con mucho sacrificio tal vez. Entonces hemos pedido que también se los tenga en cuenta, y es así que se le va a condonar a los monotributistas que estén al día, categoría A y B, 6 cuotas mensuales, categoría C y D, 5 cuotas, categoría E y F, 4 cuotas, categoría G y H, 3 cuotas, y las últimas 3 categorías, 2 cuotas del componente impositivo del monotributo y hasta un tope de 25.000 pesos. Y para los que son contribuyentes del impuesto a las ganancias, que estén al día, van a tener también por única vez una deducción especial en el pago del impuesto de este año. No tengo en este momento el importe correcto, pero anda arriba de los 60.000 pesos de deducción especial. De modo tal que estos son los ejes, Laureano, traté de resumirlo de la manera más rápida posible porque es más largo, pero son los principales ejes que componen este proyecto llamado de alivio fiscal. Ajá. Pastori, hablando de entidades sin fines de lucro, pienso en los bomberos, en bibliotecas, cooperativas, correcto, ¿son muchas en el país que estarían beneficiadas? Sí, son muchos. A ver, se habla de lo que están en mora, ¿no? Uh-huh. Se habla de alrededor de 6.700 asociaciones, bomberos, etcétera, por un monto total de 2.000 millones, poco más de 2.000 millones de pesos, uh-huh, que comprendería esta condonación a este grupo de beneficiarios. Así que es un número importante, tal vez no tanto la cantidad, 6.700 contribuyentes, pero sí el monto adeudado de más de 2.000 millones de pesos, que tiene que ver con aportes de la seguridad social, impuestos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a pymes, en cuanto a monotributistas, se estima que habría más o menos, esto que se estarían eximiendo, digamos, ¿no? Hasta 100.000 pesos de deuda, aproximadamente abarcaría 724.000 monotributistas, y para micro y pequeñas empresas, micro y pequeñas, estamos hablando de alrededor de 1 millón de beneficiarios. Así que es una cifra importante. Uh-huh. ¿Ustedes van a acompañar en su totalidad? ¿Van a tener algún reparo en algún artículo en especial? Los reparos que teníamos fueron solucionados, Laureano, por suerte, digamos, aceptaron, fueron además nuestros reparos han sido muy puntuales y muy certeros en el sentido, por ejemplo, la moratoria estaba prevista solamente para las deudas que se habrían incurrido entre el 1 de agosto del 2020, porque la anterior moratoria abarcó hasta el 31 de julio, entonces a partir del 1 de agosto hasta el 31 de agosto de este año. Nosotros pedimos que la moratoria, si el espíritu es amplio de facilitar el alivio fiscal y de que la gente, el contribuyente, el empresario, el comerciante, especialmente el pequeño, el micro, pueda arrancar el 2022 con un alivio real, que no sea en ese periodo solamente, sino que la moratoria se abra hacia atrás, hacia toda la deuda no prescrita, no solamente la de este último año, cosa que fue aceptada. Creo que fue uno de los principales puntos que habíamos pedido. También habíamos pedido que se amplíe el número de cuotas, porque inicialmente estaba previsto un máximo de 60 cuotas, se elevó a 120,
y habíamos pedido que se tenga en cuenta los contribuyentes cumplidores, cosa que también se aceptó, de modo tal que vamos a acompañar en su totalidad al proyecto. Bien. ¿No? Hemos firmado el dictamen ayer y en la sesión de hoy vamos a acompañarlo en su totalidad. ¿Se puede tener una estimación del impacto en Misiones, en números, en cifras? No puntualmente por provincia no nos dieron, pero bueno, en Misiones creemos que, como en todo el país, ¿no? Si bien Misiones tenía una situación especial, ¿no? Por el tema del cierre de fronteras, donde la recaudación tributaria no se vio tan disminuida como sí se vio en otras provincias, ¿no? Tal vez se sintió menos, digamos, la crisis que en otros lugares del país, pero entiendo que sí, que va a haber una gran cantidad de contribuyentes beneficiados, pero no tengo el número por provincia, Laureano. Bien. Y por otro lado, hoy será el tratamiento también del etiquetado frontal. ¿Va a apoyar esa iniciativa? Sí, Silvia, vamos a apoyarlo, en mi caso, con un reparo, digamos, en el artículo 4 de la ley, que establece de una manera que yo creo equivocada la situación de que aquellos productos que contengan cafeína deben tener una leyenda que diga consumo, tratar de evitar el consumo de niños o algo así sería la leyenda. Lo cual me parece equivocado porque entiendo yo que esto se debe referir a los alimentos que son procesados o ultraprocesados, o a los que se le adiciona artificialmente cafeína, como puede ser, por ejemplo, una bebida gaseosa o una bebida estimulante o algún otro producto al que se le agrega, por ejemplo, cafeína, pero no al que tiene en estado natural como la hoja de yerba mate o la hoja de té, en donde, como no aclara nada la ley, se podría interpretar que cuando entre en vigencia esta ley tendrían que tener este mensaje. O sea, es absurdo, digamos, ¿no? Nosotros vivimos con mate cocido desde muy pequeño, o el tecito de la abuela desde muy temprana edad, y resulta que ahora aparecería como que esto se debería evitar el consumo en niños. Me parece que es un absurdo, es un exceso de la ley, y bueno, ahí estamos viéndolo, porque como esto ya viene con media sanción del Senado, modificarlo significa que tendría que volver al Senado, y por el tiempo que queda no lo quieren hacer, de modo tal que estamos pidiendo que en la reglamentación de la ley esto se contemple para que este producto, en el caso nuestro, yerba y té, no se vea afectado, digo, que no aparezca una leyenda que la verdad que no tiene sentido, porque ni siquiera la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud aconsejan esto, digamos. Me parece que es un exceso de la ley, y que lo que faltó allí agregar o aclarar es que esto, en el caso de que tenga cafeína artificialmente agregada al producto, ¿no? No la que viene en estado natural, como es en la yerba o en el té, por ejemplo, o en el propio café incluso. Así que, bueno, este es el reparo que yo voy a formular en la sesión. Bien. La última, Luis, el tema del presupuesto, ¿comenzó la discusión? No comenzó, ni tenemos noticias de cuándo. Hace 2 meses, más de 2 meses, de 15 de septiembre, mes y medio, que ingresó el proyecto. No sabemos cuándo va a venir el ministro, sus funcionarios, los demás ministros que suelen venir en estos casos. No hay cronograma, no hay siquiera algún indicio. Todo hace suponer que no lo van a tocar hasta después de las elecciones. Así que nos va a tocar después, en tiempo muy acotado, tratarlo, ¿no? Pero insólitamente ni siquiera ha habido una sola reunión de comisión para comenzar a analizarlo. ¿Y cuál puede ser el temor a no hacerlo ahora, Luis? No, hay dentro del propio oficialismo hay muchos reparos.
Hemos escuchado, por ejemplo, a Máximo Kirchner, a Cecilia Moró, o al propio presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, diciendo que le van a introducir modificaciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los subsidios económicos a las tarifas de los servicios públicos, básicamente luz y gas, donde no están conformes al parecer con lo que propone Guzmán, y bueno, y algunas cuestiones más que que yo desconozco, pero que el oficialismo evidentemente le ha bajado el pulgar al proyecto del ministro del Poder Ejecutivo, pero como consecuencia de esto no han habilitado, digamos, que se comience a discutir. Y además las previsiones no macroeconómicas, una inflación de un 33% prevista para todo el año, que desde el vamos sabemos que esto va a ser imposible de cumplir. Todas las consultoras hablan de una inflación del año que viene tan alta como la de este año, o muy parecida a la de este año, que va a estar cerca del 50%. Así que un dólar que está previsto también a un valor que se sabe de antemano que va a ser muy difícil de llegar al año que viene, a diciembre, de modo tal que yo me pregunto si tiene sentido discutir un presupuesto que después lo van a modificar, o que sabemos desde el arranque que está hecho sobre previsiones macroeconómicas que no se van a cumplir, ¿no? Uh-huh. ¿Lo ve a Guzmán después de noviembre siendo ministro todavía? No sabíamos si iba a presentar el presupuesto después de haberlo presentado, valga la redundancia, por mesa de entrada el 15 de septiembre. Supuestamente iba a venir en esos días, y estábamos en la semana posterior a las PASO, donde todo el gabinete estaba pendiente de un hilo. Así que, bueno, pero Guzmán fue uno de los sobrevivientes, pero después del 14 de noviembre se habla mucho de que podría no seguir, de modo que, bueno, creo que todo este combo de cosas hace que el presupuesto hoy esté en el fondo del cajón de algún escritorio por allí, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ve la economía después de las elecciones? Qué pregunta. La verdad que todos los datos, Laureano, no son para nada halagüeños. Es decir, si uno quisiera a la fuerza ser optimista, no podría hacerlo. Yo veo que el gobierno hace todo mal, insiste con herramientas, con procedimientos como este tema del control de precios, que todos sabemos que no funcionan, que nunca funcionó en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Mire qué fácil era para bajar la inflación ponerle a los intendentes a controlar los precios de los supermercados, una locura. Así que esto evidentemente tiene un efecto electoralista, mostrar un índice que se va a conocer el 11 de noviembre, 3 días antes de las elecciones, de la inflación del mes de octubre, tratar de bajarlo lo más que puedan. Creo que no le va a ser posible, creo que ya llegan tarde, porque las 2 primeras semanas de octubre han sido de una altísima inflación, que ya va a, o sea, qué sé yo, el mes pasado fue 3,5 y este mes, y no creo que esté muy por debajo de eso, seguramente va a estar encima de 3 puntos, aún con este tema del control de precios. Así que yo los veo desorientados, sin rumbo, sin un programa. El Fondo Monetario, Cristalina Georgieva, le dijo a Guzmán: tráiganme un proyecto, tráiganme un programa, un plan. No tenemos un plan, no tenemos un rumbo. Así que, partiendo de esa base, la verdad que las expectativas son poco promisorias, por decirlo de manera elegante, ¿no? Gracias, Luis, por habernos atendido. Un abrazo, saludos. Que esté muy bien, hasta pronto. Luis Pastori, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Misiones.